Hola amigos del canal, feliz año nuevo a todos y esperemos que este año sea un poquito mejor que el 2022. Más que nada por el tema del bicho y todo eso, aquí no podemos hablar de esas cosas porque si no YouTube saca los vídeos. Así que imaginaros. Bueno, vamos con el vídeo, esperemos que estéis teniendo un primer día del año bueno, positivo y nada, para adelante que vamos. Vamos a contestar otra de las preguntas que se hace la gente, va relacionada un poco con los vídeos anteriores. ¿Cómo evitar que las raíces de un árbol de aguacate sigan creciendo? Yo me imagino que esto es para alguna persona o se la hacen varias gente. Pues como ya vimos en los vídeos, en otros vídeos, de que quieren sembrar una planta de aguacate en su jardín, cerca de una vivienda, cerca de una terraza, de un patio. No sé cómo se llaman en los diferentes países, pero bueno, yo creo que se entiende. Una terraza que tenga afuera, que te pueda levantar ese cemento, que pueda ser peligroso. Entonces, ¿cómo evitar que las raíces de un árbol de aguacate sigan creciendo? Bueno, vamos, antes de seguir con el vídeo, decir que hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo y de todos los vídeos, y en un comentario hay un número de teléfono, me podéis hablar por ahí vía WhatsApp si alguien quiere hacer una consulta personalizada conmigo, sobre todo para la gente que se está iniciando en esto del cultivo del aguacate, que la mayoría que me han hecho son así, de que pues gente que se está iniciando en esto no sabe qué abonos poner. Bueno, cualquier problema que tú tengas, en la medida que yo te lo pueda solucionar, me podéis escribir por ahí sin compromiso ninguno. Después si hacemos la consulta, pues no sería de manera gratuita, pero sería por un precio económico. Y también tengo un curso de identificación de carencias nutricionales, cuando a la planta, para que aprendas tú con tus propios ojos a diferenciar cuando a la planta, o a reconocer cuando a la planta le faltan los nutrientes, todos los nutrientes. Vemos ahí nitrógeno, fósforo, boro, zinc, hierro, todos los nutrientes los vemos ahí. Cualquier cosa me escribís al WhatsApp. Bueno, seguimos con el vídeo. ¿Cómo evitar que las raíces de un árbol de aguacate sigan creciendo? Yo en este vídeo, por eso dije que iba a ser un vídeo corto, yo lo que veo aquí, que para evitar que las raíces de un árbol de aguacate no sigan creciendo, una de las maneras que veo es tener el árbol pequeño. ¿Cómo conseguimos esto? Mediante podas. Mediante podas nosotros también, si controlamos la parte aérea del árbol, o sea, las ramas, los brotes, todo esto, la parte de abajo, las raíces también se van, o sea, no, más o menos crecen a la par. O sea, démonos cuenta, ahora lo vamos a ver en las siguientes imágenes, porque aquí estaba mirando las raíces. Aquí estaban mirando un poco las raíces para que vean. Ahí están viendo ya sabemos que las raíces del aguacate tienen una raíz pivotante hacia abajo, que mayormente esa no absorbe tantos nutrientes ni agua, sino es más que nada para sostener al árbol, igual que casi todas las raíces. Se llama raíz pivotante, la raíz gorda que va hacia abajo. Y después el árbol de aguacate tiene raíces superficiales que no son tan profundas, que están entre los 30, 40, 50 primeros centímetros de tierra, que son las raíces que estábamos viendo en el vídeo anterior, en las imágenes anteriores, que son todas esas raíces que escarbamos un poquito y están ahí las raíces, por eso son superficiales, porque no son muy profundas, y son las raíces que llevan el agua y los nutrientes a el árbol de aguacate. De ahí son las raíces que más llevan los nutrientes al árbol de aguacate. Entonces, pero las raíces, imaginaros, ahí estamos viendo unas plantas ahí podadas, llegan a la distancia que más o menos llega las ramas del árbol. O sea, trata de trazar una línea imaginaria en sentido vertical, o sea, de la tierra hacia el cielo, hasta donde lleguen las ramas. Pues aproximadamente hasta ahí van a llegar las raíces de tu árbol de aguacate. Cuanto más grande sea el árbol de aguacate, pues las raíces más grandes van a ser. Si nosotros siempre vamos a estar podando nuestro árbol de aguacate y lo tenemos de un tamaño más pequeño, decir que la planta de aguacate, que es lo que yo estaba hablando en los vídeos anteriores, una planta de aguacate es un árbol grande, no es tan fácil de controlar, aún así nosotros le hagamos podas. No es tan fácil de controlar porque es una planta grande y un árbol tú lo quieres para que tenga sus ramas y su fruto. Hay gente que sí, normalmente los que vemos aquí este canal es para producción, queremos una planta de aguacate para sacar aguacates, pero como esto es una pregunta que al igual es gente
que lo quiere como para un poco de sombra y así, aún así también cosechar algunos aguacates, porque la pregunta es ¿cómo evitar que las raíces de un árbol de aguacate sigan creciendo? Entonces yo me imagino que es gente que va a sembrar en un patio o gente que quiere sembrar también dos cultivos a la vez. Entonces esa es la manera, es mediante podas, podemos también mediante podas, haciendo el árbol pequeño, mediante podas, vas a reducir también el tamaño de sus raíces, porque el árbol no sigue creciendo sus raíces, ¿vale? Acordémonos de esto. Ahí estamos viendo una planta pequeña. Por ejemplo, en la planta esta pequeña, si arrancáramos esta planta, no va a ser lo mismo que si arrancáramos una planta que tiene la que tiene justo al lado, que ahora la vamos a ver, que es una planta 4 veces más grande que esta. Pues como es una planta que nosotros estamos viendo en la parte aérea 4 veces más grande que esta, su sistema radicular, sus raíces también van a ser 4 veces más grandes. O sea, acordémonos de esto, imaginémonos trazar una línea imaginaria, llegan las raíces, llegan hasta donde llegan las ramas del árbol de aguacate, podéis comprobarlo. Por eso mucha gente, cuando abona, bueno, mucha gente, aquí no se suele hacer, pero es que es un trabajo, yo eso tampoco lo veo muy factible, por así decirlo. Pero hay gente, no es muy factible, pero no es malo hacerlo. No estoy diciendo que sea malo, lo que pasa es que es un trabajo, si tienes 2 plantas, bien, pero si tienes 500 plantas, a ver cómo haces eso. Cuando abona, hace justo cuando se terminan las ramas del aguacate, porque saben que las raíces aproximadamente llegan hasta ahí. Para que las nuevas raíces busquen el alimento, hacen como una pequeña zanja e incorporan ahí abonos, sobre todo estiércoles compostados. Hay quien hace una zanja ahí en la copa del árbol, donde terminan las ramas, e incorporan ahí esos nutrientes, esos estiércoles compostados ya, y lo tapan, y ahí las raíces es donde ya van a seguir comiendo en los próximos meses, ¿no? Entonces acordémonos de esto. La pregunta, para no liarme, que a veces sé que me lío demasiado en los vídeos. ¿Cómo evitar que las raíces de un árbol de aguacate sigan creciendo? Mediante podas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tampoco podemos estar haciendo poda y poda en el árbol de aguacate porque le estás quitando esos brotes, le estás quitando esas hojas que son como el estómago de la planta, donde hace su fotosíntesis, donde hace el intercambio donde coge oxígeno y donde hace el intercambio de savia bruta, savia elaborada, bueno, que es como si fuera el estómago de la planta, ¿vale? Es donde se digiere los alimentos y lo pone disponible después para toda la planta. Entonces, si tú siempre le vas a estar sacando ramas y ramas a la planta de aguacate, pues no vas a tener tampoco una planta. No, aparte que si esa rama que tú le estás sacando, también le vas a sacar ese brote, le estás sacando esa flor. Entonces es un poco complicado, acordémonos. La planta de aguacate es una planta grande. Entonces tenemos que ver bien dónde la vamos a sembrar. Sí podemos hacer bastante control. Como ya dije, hay personas que están sembrando en intensivo, que están sembrando a 3 metros y medio. Yo no lo veo mal, pero es que va a llegar un punto de que vas a tener que eliminar la planta del medio. Y ya después ya se te quedan, a los primeros años vas a coger mayor cosecha. Y después eliminas esa planta y ya se te quedan las plantas a unos 6 metros, que ya está perfecto. Y ahí sí lo puedes controlar con las podas bastante bien. Pero a 3 metros siempre vas a estar podando. Y claro, si siempre vas a estar podando ramas, también vas a estar quitando flores, vas a estar quitando ramas. Esa rama iba a producir un brote, iba a producir una flor y se la estás sacando. Entonces no vas a tener cosecha. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se suele hacer? Eso, están haciendo eso. Siembran intensivo a 3 metros y medio. Y después sacan la planta central y ya se quedan las plantas. Cuando ya se están tocando mucho, ya hay que estar podando mucho y ya le está sacando demasiadas ramas, se quedan las plantas a unos 6 metros y ahí ya sí lo puedes controlar mediante podas y se controla bastante bien. Bueno, espero haber respondido la pregunta. Al final se me ha hecho el vídeo un poquito largo como siempre. Y nada, un saludo y un abrazo a todos.